Hermanos, Dios les bendiga, iniciando tu semana con la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la falta de perdón. ¿Por qué Dios demanda la falta de perdón? ¿Por qué Dios nos habla en su palabra que debemos de perdonar a nuestros hermanos? Sabemos que la falta de perdón tiene consecuencias a nivel espiritual, emocional y física. Cuando no perdonamos, cortamos la relación con Dios y nuestras oraciones no son escuchadas. Por eso Dios nos habla en su palabra que debemos de perdonar a nuestros hermanos. Consecuencias que trae la falta de perdón se ha comprobado que tiene efectos sobre la salud física y emocional y bueno, pues también espiritualmente, ¿verdad? Sabemos que el no perdonar está relacionado a episodios de depresión, ansiedad y hostilidad a sí mismo. Cuando guardamos rencor, aumenta la presión cardíaca, provocando infartos y una serie de enfermedades, incluyendo el cáncer. Sabemos que científicamente, cuando uno guarda falta de perdón, rencor, odio, resentimiento en nuestro corazón, afecta a nuestro cuerpo, afecta a nuestras emociones y posteriormente afecta a nuestra vida espiritual. La palabra de Dios nos habla que cuando guardamos falta de perdón y nosotros no perdonamos a nuestros hermanos la ofensa, Dios no nos perdona. Y el traer una falta de perdón nos hace romper la relación con Dios. Ha habido gente que me ha dicho, es que mi oración no es escuchada, es que yo oro y no encuentro respuesta. Yo siempre le digo, tenemos que escudriñar nuestro corazón. La palabra de Dios nos habla en Proverbios capítulo 4, verso 23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Estamos conscientes que nosotros debemos cuidar nuestro corazón, porque de ahí mana la vida, dice la palabra de Dios. Por eso Dios nos exhorta en su palabra que debemos de perdonar a nuestro hermano la ofensa. Cuando sabemos que nuestras oraciones no son escuchadas porque hay falta de perdón en nuestros corazones, sabemos que Dios nos lo demanda. Podemos ver la palabra de Dios en Marcos, capítulo 11, verso 25, y dice, y cuando estés orando, si tienes algo contra alguien, perdónalo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué nos demanda este capítulo, este versículo? Dice que cuando ores, de antemano sabemos que cuando nosotros vamos a orar, pero si hay una falta de perdón en nuestro corazón, sabemos de antemano que nuestra oración no es escuchada. Por eso mucha gente ha pasado el tiempo y sus oraciones no son escuchadas porque hay falta de perdón. Nosotros no podemos presentarnos ante la presencia de Dios guardando odio y resentimiento con nuestro hermano, porque la palabra de Dios es muy clara, donde nos dice, cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónalo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Dice la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos a Efesios capítulo 31, capítulo 4, verso 31-32. Fíjate lo que afecta a tus emociones el guardar la falta de perdón. Dice la palabra, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando tú guardas una falta de perdón, se ve que traes una raíz de amargura, se ve tu enojo, se ve tu furia, se ve en la forma de hablar con palabras ásperas. Cuando una persona trae falta de perdón y la raíz de amargura, es fácil calumniar, es fácil difamar, es fácil chismear. ¿Por qué? Porque en tu corazón hay falta de perdón, hay una raíz de amargura. Podemos detectar
a una persona con falta de perdón, cuando vemos todas estas características, verle el enojo, la furia, una mala conducta, pero la palabra nos habla en el verso 32, dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, ¿sí? Dios nos habla que seamos de buen corazón, que perdonemos, que pasemos por alto la ofensa. Dice su palabra, dice, y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dios nos ha perdonado a nosotros nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Nuestro Dios nos ha perdonado y nos exhorta, como hijos de Él, también a perdonar. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. La gente piensa que cuando no perdona, Dios nos va a perdonar. O sea, no es así. La palabra es muy clara y Dios nos dice que si nosotros perdonamos las ofensas a nuestro hermano, también nos perdonará a nosotros nuestro Padre Celestial nuestras ofensas. Hay gente que vive tan confiada de decir, es que Dios me perdona. No es así. La palabra es muy clara. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios es el manual del hombre, el manual de nuestra vida. ¿Sí? Aquí la palabra nos exhorta a perdonar y Dios es muy claro en su palabra cuando dice, si tú no perdonas, yo no voy a perdonar la ofensa. Nos habla en Mateo, quiero que vayamos a Mateo, capítulo 18, verso 21-22. Dice la palabra, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le hace la pregunta. Y le contesta el Señor, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. ¿Qué quiere decir 70 veces 7? Siempre. Perdonar siempre la ofensa. Todos en algún momento de nuestra vida nos han herido, nos han lastimado, nos han calumniado, nos han chismeado, han murmurado, nos han abierto juicio. ¿Y qué es lo que la palabra nos invita? A perdonar. A perdonar. Dice la palabra de Dios en el Proverbio capítulo 4, verso 23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Sabemos que cuando no perdonamos hay consecuencias espirituales, emocionales y físicas. Cuando hay una falta de perdón, una raíz de amargura, nuestro cuerpo comienza a enfermarse. Nuestras emociones comienzan a reflejar el enojo, la furia, con palabras ásperas, comenzamos a tener una mala conducta, la agresividad. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón, porque el corazón está herido y a veces hablamos a través de la herida, ¿sí? Pero porque hay falta de perdón. Hay gente que no perdona, hay gente que no puede pasar la ofensa. ¿Por qué? Porque no está el poder del Espíritu Santo en ella. Yo siempre he dicho, hay que pedir la gracia para poder perdonar, porque sabemos que entre hermanos hay cosas que nos duelen y que nos es difícil perdonar. Ha habido cosas que yo he tenido que perdonar. Hay cosas que me han dolido, que me han herido, que me han lastimado injustamente y yo he tenido que perdonar. Porque yo quiero estar sana físicamente, emocionalmente, espiritualmente y sobre todo para que mi oración vaya directamente al trono de Dios y sea escuchada. Pero para que mi oración sea escuchada, yo no debo de traer falta de perdón en mi corazón. Hay gente que no perdona hasta tonterías. No perdono a mi hermana porque se llevó la vaporera de tamales en la Navidad del 85. O sea, el año 85 ya pasó, estamos en el año 2020 y todavía no podemos perdonar aquella situación que causó en mí una falta de perdón. No perdono a mi hermana. La palabra de Dios es muy clara, que nosotros debemos de perdonar
a los demás, porque la palabra nos habla que debemos de perdonar siempre. Te voy a compartir brevemente un testimonio. Cuando yo guardé falta de perdón, el año pasado fui hospitalizada en un hospital de Austin, Texas, porque yo traía hemorragia. Yo no entendía por qué traía hemorragias. Me estuvieron atendiendo, estuve internada. Los gringos no supieron el porqué de mis hemorragias. Me hicieron estudios, los estudios no arrojaban que pudiera yo traer. Y yo con esa hemorragia tenía ya 10 días con hemorragias, me estaba debilitando. Y recuerdo que me dieron de alta aún con la hemorragia. Yo regresé a casa. Y recuerdo que esa madrugada yo me levanté a orar a las 3 de la mañana. Yo sabía que traía falta de perdón con personas que me hirieron, que me lastimaron, que me abrieron juicio, que me calumniaron. Yo traía falta de perdón. Y mi intención era devolver el golpe. Me heriste, te voy a herir. Esa era mi intención, destruir. Sí, pero la palabra de Dios me recordó el Señor esa madrugada, 1 de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto para que no pierdan bendición. Yo traía toda la intención de vengarme, de vengarme. Aquí traía pruebas de que yo podía acabar, incluso lo voy a decir, a consiervos que me hirieron, que me abrieron juicio, a gente que se atrevió a opinar en mi vida, en cosas que no sabían ni conocían, y de la forma en que se me hirió. Yo decía, aquí traigo pruebas para destruir. ¿Y sabes qué? Esa madrugada que el Señor me levanta a orar, me dice, mía es la venganza. Cuando yo me veía con esas hemorragias que no paraban y no paraban, recuerdo, esto ahora es basura, porque yo espero en el Señor. Porque dice la palabra que Dios no puede ser burlado y Él va a dar a cada quien conforme lo que nosotros hemos hecho. Yo espero en el Señor, porque Dios defiende a sus hijos. Recuerdo que esa madrugada me levanté a orar, doblé mis rodillas, llorando, le dije, Padre, yo te pongo en tus manos a toda esa gente que me hirió, que calumnió, que me difamó. Yo las pongo en tus manos y los pongo en tus manos. Y aún con las pruebas que yo pude haber presentado ante autoridades eclesiásticas y ante autoridades de gobierno, no lo hice, porque mi Dios me estaba resistiendo en mi salud, en la enfermedad. Esa madrugada que doblé mis rodillas, con lágrimas en mis ojos, le dije, Padre, yo perdono a todas las personas que me hirieron y me lastimaron, porque yo sé, Dios, que yo te he ofendido más y que la deuda, Señor, que tú pagaste para conmigo fue mayor que la que mi hermano pueda tener conmigo. Nuestra deuda para con el Señor siempre va a ser mayor que la que tengamos con el hermano. Sí, la palabra nos habla de perdonar. Esa madrugada puse en el altar a todas esas personas que me abrieron juicio. En ese momento comencé a orar, a llorar y le decía, Padre, no me deben nada. Yo te los pongo en tus manos, yo los bendigo, los perdono, los suelto, bendice sus ministerios, bendice sus vidas, sus finanzas, bendícelos, Padre. Yo te los entrego. En ese momento recuerdo que le hablé a mi pastor y le dije, estoy en esta situación. Hablé con mis hermanas, le dije, estoy en esta situación. Todos comenzaron a orar. Pero lo que Dios estaba pidiendo de mí era que yo quitara esa falta de perdón. Yo continuaba orando, pero yo observaba que mis oraciones no estaban siendo escuchadas porque yo traía falta de perdón.
Cuando yo le entrego al Señor toda esa situación, al día siguiente pude ver que la hemorragia paró. Ahí pude ver que mi Dios obró en mi vida. Ahí pude ver que vino mi sanidad. Ahí pude ver que la misericordia de Dios estuvo conmigo. La hemorragia paró. Cuando yo le entregué a mi Dios la falta de perdón que yo traía. Yo te dejo con esto, iglesia. Yo no sé por lo que tú estés pasando. O quizás estés guardando una falta de perdón. No vale la pena. No vale la pena poner en riesgo tu salud. No vale la pena poner en riesgo tus emociones y mucho menos vale la pena poner en riesgo tu vida espiritual. No pierdas bendición, como dice Primera de Pedro 3:9. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, para que no pierdan bendición. Yo te exhorto en este día que si tú traes falta de perdón con un hermano, con una hermana, con consiervos, con tus padres, con tu esposo, tu esposa, perdona. Porque nuestro Padre Celestial dice la palabra que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. La exhortación del cual nos habla el Mateo capítulo 18, verso 21-22, que nosotros debemos de perdonar siempre, siempre debemos perdonar. Vale la pena perdonar por tu salud física, emocional, y para que tengas una vida abundante. Quédate con esto, como nos dice en Proverbios capítulo 4, 23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Vale la pena perdonar, te sientes libre y sobre todo, siempre he dicho algo, reflexiona en esto. Si Dios nos llama a cuentas, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay falta de perdón contra alguien? Recuerda que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial tampoco nos va a perdonar. Yo te invito a que te pongas a cuentas con la gente a la que quizás no has podido perdonar. Dile al Espíritu Santo que te dé su fuerza, su fortaleza. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene en nuestra debilidad. ¿Sí? Si no puedes perdonar, dile al Espíritu Santo que te dé su fuerza para poder perdonar y puedas vivir una vida abundante de la cual Dios nos promete dar a sus hijos. Que Dios te bendiga. Recibe un abrazo de parte de la pastora Gris.